A partir de la fundación de la Villa de Aguascalientes, comenzaron a surgir las primeras calles de la ciudad. De acuerdo a las ordenanzas reales del rey Felipe II, las villas debían contar con una plaza al centro que midiera 100 varas por lado y en cada esquina las primeras calles que se dirigieran hacia los puntos cardinales. Una vez realizada la traza urbana, hubo necesidad de poner un nombre que les diera identidad. Y de esta forma, fue como las calles principales de la ciudad comenzaron a ser protagonistas de la historia de nuestro estado. A veces llamamos a las calles por sus nombres para ofrecer una referencia al visitante, para llegar a un destino o señalar un acontecimiento. Aunque, curiosamente, desconocemos cómo fue que esas calles terminaron por ser nombradas así. Poner nombre a las calles de la ciudad no fue tan difícil para los primeros colonos, que al no tener una nomenclatura, asociaban las calles con nombres de algún suceso, algún edificio, negocio, e incluso una persona. Es así como surgen los primeros nombres de las calles. La nomenclatura urbana de Aguascalientes empieza en la época colonial. En esa época la Ilustración promovió la racionalización, la modernización de muchas ciudades en México. Aguascalientes no fue la excepción, obviamente. Conocemos la primera nomenclatura de la villa a raíz de un padrón, el padrón Revillagigedo, que fue hecho aproximadamente en 1792, con la visita de Félix María Calleja, quien recabó los datos. Félix Calleja, entre otras cosas, después fue virrey de Nueva España, dividió a la villa de Aguascalientes en 4 cuarteles, pero también le dio nombre a las calles. Estos nombres tienen que ver con una ubicación geográfica muy específica, por ejemplo, como la calle del Álamo, con los conventos o templos, por ejemplo, la de San Diego, la de la Merced, o con referencias espaciales muy concretas, como la calle del Maguey, por ejemplo, pero también con el imaginario social. Esto quiere decir, por ejemplo, como calle del Terror, que en ese momento no existía, va a aparecer hasta 1855, Que hoy es pero la sí, Saracho. pero sí la del Mundo al Revés, por ejemplo, que es hoy la calle Eduardo J. Correa. No sabemos por qué se llamaba, por ejemplo, el Mundo al Revés. Digo, tiene que ver con esto con el imaginario social, pero probablemente porque en esos lugares o en los arrabales se desarrollaba en tiempos de carnaval, por ejemplo, en esta época de febrero, antes de la cuaresma, en tiempos de carnestoladas, donde se daba rienda suelta, ¿no? Y se invertía en este caso el orden social. Las mujeres se disfrazaban de hombres y las mujeres de hombres y mujeres, ¿no? Muchos se disfrazaban de reyes, ¿no? O sea, hay una inversión del orden social en el carnaval. O sea, por eso es el mundo al revés. Todo es al revés, nadie lleva un orden específico, ¿no? Bueno, eso se daba en el carnaval, probablemente por eso recibe ese nombre del mundo al revés. Había otras, por ejemplo, que tenía que ver, por ejemplo, con la calle de la Cárcel, una ubicación de un lugar, ¿no? La calle del Mayorazgo, aquí donde es Palacio de Gobierno. La calle de la Cárcel, que hoy es la calle Colón. Exactamente, eso es en la época colonial, ¿no? O de flores o de plantas van a tener estos nombres. Durante el siglo XIX van a seguir, pero llega la independencia nacional, nos independizamos, pero ¿qué nos hace mexicanos? ¿No? Pues la religión, el territorio, la lengua y un pasado común. Pero también hay que crear o inventar símbolos de identidad nacional. ¿Qué? Pues la bandera, un escudo, un himno, ¿no? Pero también las calles van a jugar un papel importante en la conformación de la identidad nacional. Los liberales del siglo XIX van a imponer poco a poco estos nombres a las calles. Durante el siglo XIX comienzan a surgir nombres alusivos a la Revolución Francesa. Aparece la calle de la Libertad, Unión e Igualdad. Unos años más tarde, los porfiristas comienzan a utilizar nombres de personas, ya sea muertas o en vida. Tal es el caso de la calle Francisco Ornedo, que actualmente lleva ese nombre.
Poco a poco van a ir cambiando estos nombres de las calles y los revolucionarios van a hacer lo mismo para legitimarse. Pero al contrario de lo que hicieron los porfiristas, ellos van a imponer nombres a las calles de personajes ya muertos. ¿Sí? Por ejemplo, la calle de Porfirio Díaz, que hoy es la Álvaro Obregón, va a cambiar de nombre hacia 1929. ¿Sí? La calle también que se llamaba Vázquez del Mercado, de hecho hoy se sigue llamando Vázquez del Mercado, oficialmente cambió de nombre hacia 1914, con este fin también de legitimarse. ¿Quién era Vázquez del Mercado? Pues un gobernador de Aguascalientes que había nacido en Durango, no era de aquí local, pero había sido 4 veces gobernador durante el porfiriato. Entonces sí se entiende la relación democracia, claro. Vázquez del Mercado por democracia, sí. ¿No? Haciendo alusión a que no, ya estamos en la revolución trajo la democracia, sí. Ya muera la dictadura, ¿no? Sí, sí. O sea, en ese sentido van a ir cambiando los nombres de las calles. De acuerdo al discurso histórico que se está manejando, ¿no? Al momento histórico que estamos viviendo. Sí, al momento histórico. Bueno, por ejemplo, aquí nos encontramos en lo que fue la antigua calle del Obrador, que cambió de nombre hacia 1910 con motivo del centenario de la Independencia Nacional, motivo de los festejos. Pues el Estado aprovechó para cambiar la nomenclatura de las calles. Que tentativamente estaba a ponerle el nombre de Pedro Parga, ¿no? Ajá, Pedro Parga, pero finalmente se le puso el nombre de José María Chávez, un personaje importante de la historia de Aguascalientes, político, liberal, mártir, murió a manos de los franceses durante la intervención francesa. Además aquí tenía él su negocio, su establecimiento, el esfuerzo, era imprenta, carrocería, en fin, era un taller amplio que manejaba muchos oficios, sus familiares, entre otros, ¿no? Probablemente ese taller asistió en más de alguna ocasión Posada, porque Trinidad Pedrosa estaba emparentado con los Chávez, Giuseppe Contreras tal vez ahí hizo sus pininos, no lo sabemos, es suponer, pero era un establecimiento importante. Entonces esta calle, mucho antes de que se llamara José María Chávez, como bien dicen, se llamaba calle del Obrador. ¿Por qué? Pues en esta calle se encontraban todos los obrajes, todos estos centros de trabajo, ¿sí? Que había en su momento en Aguascalientes, desde la época colonial, cuando empieza la nomenclatura urbana. Es en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, a las calles se les ponen los nombres. Esta calle tenía varios nombres según por donde fuera pasando. De aquí nos vemos de norte a sur, de Palacio, vamos a decir, hasta antes de llegar al Encino, se llamaba del Obrador. Más para allá se llamaba del Urbanismo o Civilidad. Pero mucho antes de eso fue el Camino Real de Tierra Adentro, que en los años 90 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en colaboración con el Instituto de Antropología e Historia, y pues una ruta pues importante que iba desde México hasta Nuevo México, ¿no? Hasta Estados Unidos. Bueno, lo que hoy es Estados Unidos. Es Santa Fe, exactamente. Entonces era una ruta importantísima y de hecho pasando lo que es la plaza se llamaba calle de Tacuba. Ahí ya cambiaba el nombre. ¿Por qué? Tacuba pertenecía al señor de Tlacopan con la Triple Lanza, con México Tenochtitlan. Sí, Texcoco. Entonces fue conquistada por Pedro de Alvarado y le pusieron a muchas calles, conforme se iba conquistando el norte de México, le iban poniendo el nombre de Tacuba. ¿Por qué? Tacuba simbolizaba el dominio de los españoles sobre los indígenas. Por ejemplo, en Zacatecas, la calle principal, que hoy es Hidalgo, se llamaba Tacuba. Y así en muchas ciudades vamos a encontrar que las calles principales se van a llamar Tacuba. Bueno, pero regresando con la del Obrador, de muy gran arte era importante, incluso se encontraba el obraje de Jacinto López Pimentel, también por eso debe el nombre del Obrador, hacia el Encino, se encontraba este obraje, que pues, en su momento fue importante, no como los de Puebla, que fueron mucho más extensos y productivos, pero bueno, producía algo estos telares, estos obrajes. Entre otras cosas, aquí se localizaba entre la calle de Ornedo y José María Chávez la pila o fuente del Obrador, que recibió el nombre de la calle. Esta pila o fuente fue construida alrededor de 1860
para dar agua al poblado, al lugar, al vecindario. Que está ubicada muy cerca de donde estamos ahorita en este momento, ¿no? Exactamente, porque antes no había agua potable. O sea, comprendemos que ahorita abres la llave No y había ya tienes tubería, agua. no había red de agua potable. Exactamente, no había. Entonces la gente, ¿dónde se surtía de agua? Pues de las acequias. Iban a las acequias a cielo abierto Que y venía de ahí desde el Ojo Caliente. de Ojo Caliente o del Cedazo, según, porque también había manantial del Cedazo, manantial de Ojo Caliente. Bueno, esta fuente era alimentada por el manantial del Cedazo. Entonces la gente, las muchachas, las sirvientas, las amas de casa iban y se surtían con sus cántaros o sus vasijas de esta agua. Pero también estaban los llamados aguadores, que con botes de esos de... Pues hoy los conocemos que venden ahí aceite, pero de fierro. De aluminio, ¿no? De aluminio, ahí De 4 hojas. cargaban agua para usos domésticos, no era para beber, aunque muchos pues sí lo hacían, ¿no? Sí. Entonces las enfermedades pues de ahí venían, ¿no? Esta fuente desapareció en 1929 porque como era una ruta muy transitada, y entonces los carruajes, los tranvías, pues no podían pasar por aquí, entonces fue removida, fue quitada para dar paso al tráfico vehicular. Eso fue en 1929 cuando desaparece esta fuente. Era una fuente importante hasta cierto punto, junto con otras como la del Encino, las de San Marcos. Las fuentes eran importantes porque eran un punto de reunión, ¿no? Un punto de encuentro entre la población. Me imagino que de ahí se daban noticias de lo que estaba ocurriendo mientras esperaban el turno de acercarse. Sí, es que como el Facebook de ahorita, ayer era el Es como el chismógrafo, Facebook ¿no? de ahora. Ayer era el chismógrafo donde la gente iba Sí. y se enteraba de los chismes de la Las ciudad, chorchas. de la comadre que le pasó, que se cayó, que le engañó el marido, etcétera, ¿no? Ayer era donde se chorcheaba. Incluso hay la anécdota de que los mismos aguadores con las empleadas domésticas de las Ahí casas era. ahí se ponían a coquetear. Ahí iban ¿no? a echar novio, ¿no? A la fuente, decía, mamá, voy por agua, voy a traer agua, ¿no? Iban a echar novio realmente, ¿no? O sea, son lugares de socialización. Los espacios públicos son lugares de socialización, las fuentes, los jardines, las plazas, ¿no? En este caso estamos hablando de la fuente del Obrador. Y mesones también, hubo muchos Obviamente, mesones. por ser la ruta del Camino Real o la ruta Acceso al principal, el centro. acceso a la ciudad y salida hacia la garita de Zacatecas, pues se encontraban todos estos mesones, ¿no? Creo que por acá estaba el mesón del refugio. Muchos de ellos ya desaparecieron, obviamente. Las dinámicas de las ciudades van cambiando, se va urbanizando las ciudades, los transportes van cambiando, se va subdividiendo las trazas urbanas, ¿no? Las casas, porque eran casas, mesones amplísimos, ¿no? De una extensión muy amplia. Imagínate, para que cabieran las recuas de las mulas o de los caballos según que llegaban, pues tendría que tener ahí un lugar muy amplio para estar ahí. Todavía sobreviven algunos mesones hacia el rumbo de Querétaro, pero son utilizados como hoteles boutique. O sea, qué padre que aquí Sí. alguno de ellos se hubiera conservado y se hubiera aprovechado de esta forma, ¿no? Pues esa es un poco una parte de la historia que tiene esta calle, que fue Una de las primeras, sí, la primera es la de Venustiano Carranza, ¿no? La de San Ah, Sebastián, la de que San se le Sebastián. llamó, ¿no? Conforme se fue colonizando, fueron abriéndose nuevas rutas. En este caso, esta es la ruta de La Plata, hacia 1550 aproximadamente, cuando se funda Zacatecas, y hay que establecer un camino. Muchísimas gracias, Vicente, por No, pues, ¿de qué? compartirnos esta información. Gracias, Vicente. A ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros venimos aquí a contar algo de la calle del Tesoro. ¿Usted conoce la leyenda? Ya los tesoros ya se acabaron, hombre. ¿Dónde lo sacaron? Ya los sacaron desde cuándo, pues no estaban ustedes aquí. Ah, ¿sí? Yo creo que todavía ni nacían. Mira, así es como estaba. Oiga, ¿y usted sabe por qué le pusieron calle del Tesoro aquí a esta? Porque no había banco y enterraba toda la gente su dinero. Mira, Aquí los muchachos como lo tiene divertido. ¿Y ustedes no se han encontrado el tesoro? Bueno, pues estamos en el Callejón del Tesoro. Se dice que
En esta calle vivió un señor muy adinerado que provenía de Guadalajara, de nombre Narciso Aguilar, que pues se vino de aquel estado para acá después de una decepción amorosa con su mujer. Se dice que era un hombre muy adinerado, que guardaba pues grandes onzas de oro y de plata en su casa, sobre todo se dice que en la cocina, y tenía una finca aquí, pues me imagino que muy decorosa en la calle en el número 13 de esta calle del Tesoro, y pues también contaba con un amigo que se llamaba Don Cirilo. Juntos iban pues de repente, de vez en cuando, a recibir dinero que les enviaban del ferrocarril, bueno, de Guadalajara, por medio del ferrocarril, iban y lo recibían a la estación y pues todas esas onzas de oro las transportaban a medianoche para que la gente no se diera cuenta. Claro. Y bueno, pues tomaban toda la calle Carrillo Puerto, la Centenario, Carrillo Puerto, y llegaban hasta este punto en donde se perdían pues en la oscuridad de la noche. Se dice que esta calle pues estaba bastante, pues era una calle de terracería, que tenía muchas fincas aún de adobe y pues que era mucho polvo aquí, ¿no? Salvo esta finca en especial que era la de don Narciso Aguilar. También se comenta que pues cierto día aburridos, don Cirilo y Narciso, pues se les ocurre que por las noches pueden viajar en su carreta, los días en que van a recoger dinero al ferrocarril, disfrazados con mantas blancas, pues para hacerse los fantasmas, los graciosos, y empezar también a espantar de esa forma a la gente, que no se acerque a la carreta y el dinero pueda llegar con seguridad. Así que comienzan a hacer sus rondines y la gente empieza pues a comentar acerca de una carreta endemoniada, claro, que cruza la ciudad de vez en cuando y empieza a generar cierto temor entre los vecinos, ¿no? Pasa el tiempo y bueno, después de haber generado pues ya bastantes historias alrededor de esto, se decía que la carreta la conducía La Llorona. Madre. Otra anécdota del barrio decía que la conducía pues una chica que pues estaba un poco falta de sus capacidades y que bueno, pues su familia adinerada, por ocultarla, pues le permitía salir por las noches nada más, ¿no? Y bueno, muchas otras historias que se tejieron hasta que una noche uno de los gendarmes, uno de los veladores de la ciudad, se encargó de develar el misterio. Se dice que detuvo el carruaje, se armó de valor, detuvo el carruaje y se encontró con don Cirilo y con don Narciso Aguilar, a quienes les pidió que dejaran de hacer eso, ¿no? Ellos le comentaron, se dice que ellos le comentaron pues que era una pequeña bromilla que le gastaban a la población, que se estaban divirtiendo, que era una sana diversión para ellos. Sin embargo, pues ya la gente estaba bastante asustada, ¿no? Sí. Y a raíz de eso, a raíz de que la carreta siempre la veían perderse en este callejón, ya, y a raíz del tesoro de don Aguilar, se dice que esta calle es la calle del tesoro. Estamos en la calle del Terror, hoy calle González Aracho, que lleva este nombre desde el siglo XIX y que se basa en muchas historias, tiene muchas historias de leyenda, porque en esta calle lejana en el siglo XIX, desde el siglo XVIII, una calle muy apartada del centro de la ciudad, pasaban muchas cosas. Era una calle muy lejana, dicen que la gente entraba y a veces desaparecía, nunca volvía a aparecer, ¿no? Porque hay que decir que también era una calle que estaba muy oscura, ¿no? Muy oscura. No había alumbrado público y también era como el borde de la ciudad, hasta aquí llegaba la capital, ¿no? Exactamente. Todo esto se cuentan muchas historias, sobre todo para los días de muertos y más, pero la realidad es que la historia de la calle del Terror está basada en un homicidio real que sucedió en 1789, trágico, fue un homicidio muy trágico, donde un sacerdote que venía del templo de San José se perdió precisamente en esta calle. La gente cuenta cuando hacen el juicio, porque nunca saben quién lo hizo, no aparece el homicida y parece que no hay móvil. Entonces, cuando viene el juicio, empiezan a cuestionar a la gente, dicen, no, nada, no pasa, pues nada más lo vimos pasar. No, tenía problemas con alguien, no, realmente no, es un hombre que era muy tranquilo. Entonces, aparece el cuerpo un día muy temprano en la madrugada, lo encuentran, y pues dicen que estaba apuñalado, ¿no? Parece que lo mataron de una manera muy, muy cruenta, muy atroz. Y lo interesante de esto es que a partir de ese homicidio, justo aquí,
porque dicen que no parece que haya hecho absolutamente nada, ¿no? Parecía que no existiera. Como si nadie lo hubiera deseado desaparecido. matar, no, o sea, no era, ¿quién lo quería matar? ¿Quién quería matarlo? ¿Por qué quería matarlo? Nunca encuentran al homicida, nunca encuentran al... O sea, se convierte verdaderamente en un misterio. En un misterio, de detectives. Exactamente. Una historia detectivesca. Una historia detectivesca. Y bueno, también con ciertos tintes de leyenda, ¿no? Sí, yo creo que después de eso va surgiendo cada vez, ¿no? Más la leyenda y le van sumando más. Pero sí es una calle que, por ejemplo, en el siglo XIX ocurrieron muchísimos homicidios. O sea, era una ciudad donde la gente le daba miedo pasar por la oscuridad que tenía, por la lejanía del centro, la lejanía de la dinámica de la población. Y pues era muy común que ocurrieran homicidios o incidentes delictivos, ¿no? Y por eso le pusieron la calle Se del le terror. llama entonces la calle del terror, ¿no? Caminando por la calle Juan de Montoro se llega a la calle de los Patos, una calle que se bifurca casi a la altura de la Purísima. Esta calle de los Patos, hoy llamada María Concepción Aguayo, en honor a la maestra bien querida y conocida Conchita Aguayo, como se le conoce popularmente. Que fuera directora de la Escuela Normal Superior y muy destacada por la labor que hizo como maestra y como directora. Es una calle que es poco conocida por la ciudadanía, mucha gente no la ubica. Está escondida. Sí, mucha gente cuando viene por primera vez dice, ¿y esto cuándo? ¿Dónde? ¿Existía? ¿Esto existía? Y estas fincas en tan Aguascalientes. hermosas, mira nada más de este lado. Tenemos Caliente. una diversidad de arquitectura y tenemos estas dos casas en particular que son extraordinarias, muy el estilo del siglo XIX. Que probablemente lo sean, de ese siglo. Sí, y que aparte tenemos la falla, ¿no? Tenemos el detalle de que por aquí pasa una parte de la falla, por eso tenemos ese... Ve nada más Sí. esta cuarteadura. Esta casa está inhabitable por lo mismo, ¿no? Esta casa de la esquina está inhabitable precisamente por lo mismo, pero poco a poco adentramos. La cuestión es por qué se le llama la calle de los Cuéntanos, Patos, ¿por qué se llama la se calle le de los llamaba la calle de los Patos. Se dice que es porque había dos baños públicos, uno de ellos está aquí en la esquina, que mucho tiempo después de ser baño público se convirtió en una vecindad. Yo tuve la fortuna de conocerlo por dentro y todavía en lugar de baños, la ducha de las personas de las vecindades, eran como tinas, como si fueran jacuzzis, pero muy antiguos, todavía se podía ver, ¿no? Entonces seguramente ahorita ya está bloqueada, dejó de ser un espacio para habitación y ahorita está bloqueada, ¿no? Y otro baño que se encuentra más adelante, que es también, dicen que era el original baño de la calle de los Patos, que por eso se le llamaba así, porque era una zona típica de baños públicos. Digo, es lógico por la cercanía que tenemos con los Arquitos, el camino directo aquí al Ojo Caliente y las aguas termales, ¿no? Todavía hoy en día el agua sale caliente todas las mañanas. Tal vez algo tenga que ver con aquella frase de al agua patos, ¿no? Al agua Patos, puede ser, claro que sí. Bueno, pues esta es la calle que actualmente se llama María Concepción Aguayo, en honor a la directora de la Normal Superior del Estado. Y pues una calle muy angosta, llena de callejones y llena de Sí, historias. Así es. Y bueno, pues con casas todavía de adobe, ¿no? Las calles son las vías por las que transita la historia de cualquier ciudad. Y cada una de ellas nos recuerda la grandeza de nuestro pasado. Los nombres no solo brindan identidad a las calles, también nos invitan a descifrar los acontecimientos más destacados ocurridos en ellas. Lo más increíble es que aún queda mucho de historia que construir. La hacemos las personas como usted o como yo, que transitamos por ellas todos los días, sin saber que quizá, algún día, alguna pudiera llevar nuestro nombre.